¿Conoces ese momento en que todo parece desmoronarse y lo único que escuchas son palabras que cortan más que un cuchillo? Pues sí, eso fue lo que le pasó a doña Amelia, una señora humilde, de manos callosas y corazón lleno, al ser rechazada por su propia hija, Carla, y lo peor, después de toda una vida de dedicación. Pero lo que nadie se imaginaba es que aquella mujer sencilla cargaba un secreto que valía más que oro, una fortuna escondida de $2 millones. Ahora déjame preguntarte, ¿cuántas veces juzgamos a alguien por su apariencia, por su manera callada o por su edad? Esta historia te va a hacer repensar todo eso. Aquí no hay héroe con capa, pero hay lección de vida en cada lágrima, en cada gesto ignorado y principalmente en cada decisión. Prepárate para sumergirte en una trama de rechazo familiar, respeto perdido y redención silenciosa. Y descubrir que, a veces, el verdadero tesoro no está donde todo mundo mira. Vas a reír, te vas a emocionar y tal vez hasta reconsiderar algunas actitudes. Porque cuando el amor incondicional se encuentra con la ingratitud, lo que queda es la fuerza de quien, aunque herido, todavía elige perdonar. Y quién sabe, transformar dolor en legado. Doña Amelia era el tipo de mamá que uno ve y ya siente el olor a pastel caliente y abrazo apretado. Viuda, crió a Carla sola con lo poco que tenía, lavando patios, cosiendo ropa ajena y sonriendo aunque doliera. Pero la vida es curiosa, ¿no? A veces quien más se entrega es quien más sufre, y fue exactamente eso lo que pasó cuando, ya mayor, escuchó de su hija algo que ninguna madre merece escuchar: no sirves para nada. Imagínate el peso de esas palabras, y no fue dicho en un momento de coraje, no. Fue frialdad pura, de esos comentarios que lastiman a propósito. Carla, ya adulta, veía la presencia de su madre como molestia. Nada era suficiente, ni el café preparado, ni la ayuda con el nieto, mucho menos el silencio dolorido de Amelia tratando de no estorbar. Era humillación tras humillación. Y lo más triste es que aún así, Amelia permanecía firme ahí, solo queriendo amar. Este tipo de rechazo familiar duele profundo, porque no es solo sobre no ser bienvenida, es sobre no ser vista, no ser escuchada, no ser considerada. Doña Amelia pasó a vivir como sombra dentro de su propia casa, tratada como peso muerto por Carla y el yerno, solo que el alma no aguanta todo callada. Y mientras los días iban pasando, un abismo silencioso crecía entre madre e hija. Un abismo en el que, más temprano o más tarde, alguien caería. Aun en medio de la frialdad cortante de Carla, había una chispa de calor en el corazón de doña Amelia: el nieto Samuel. El niño era su razón para sonreír en los días nublados. Entre un cuento contado en el sofá y un pedazo de pastel sencillo, creaban lazos que ni el tiempo ni la indiferencia de la madre podían romper. Era como si, en aquel chamaco de mirada curiosa, Amelia encontrara el reflejo del amor incondicional que siempre dio. Samuel veía en ella lo que los adultos ya habían olvidado: valor. Y fíjate que los niños sienten, ¿eh? Samuel notaba todo. La manera como la abuela era ignorada, la mirada atravesada de la madre, el silencio pesado que se posaba cuando Amelia entraba a la sala. Pero él compensaba eso con pequeños gestos: un abrazo apretado, un gracias susurrado, hasta una simple sonrisa después de la comida. Para él, la abuela era más que compañía, era puerto seguro. Su presencia hacía que la casa tuviera alma. Fue ese vínculo con Samuel lo que mantuvo a Amelia firme por tanto tiempo. Aunque fuera blanco constante de humillación, insistía en quedarse, porque sabía que ahí había una semillita de empatía creciendo. Mientras Carla despreciaba y Sandro ignoraba, Samuel acogía con el corazón. Y era ese cariño, puro y genuino, lo que sostenía la dignidad de Amelia, aun cuando el mundo parecía decir que ya no valía nada. El día comenzó como tantos otros,
Doña Amelia en la cocina, moviendo el arroz con esa manera serena de quien ya lo ha hecho 1000 veces. Pero por dentro el corazón estaba en ruinas. Era como si cada cucharada fuera un intento de mantenerse útil, viva, necesaria. En la sala Carla resoplaba, molesta hasta con el sonido de la cuchara golpeando la olla, y fue ahí que la cuerda se rompió. Vino la explosión, la grosería, el desprecio, palabras afiladas cortando como cuchillo. La gota que derramó el vaso fue un vaso de vidrio. Se resbaló de la mano de Amelia, haciéndose pedazos en el piso, como si representara ahí toda su fragilidad. El silencio se volvió un juicio. Carla explotó, gritó, se desahogó. Decretó la salida de la madre como si estuviera sacando la basura. Sandro asintió desde el sofá indiferente. Samuel se congeló. Y doña Amelia, con el rostro mojado de vergüenza, entendió que era hora de irse, aún sin saber para dónde. Tomó una maleta con algo de ropa, se puso la bolsa al hombro y salió sin decir nada. No lloró fuerte, no pidió perdón, no suplicó por amor. Era dignidad pura caminando por la puerta del frente. El peso del rechazo familiar parecía más fuerte que el peso de la maleta en sus hombros. Y aún sin saberlo, en ese instante, doña Amelia daba el primer paso rumbo a un nuevo capítulo, donde el respeto sería finalmente la moneda más valiosa. La noche caía fría cuando doña Amelia se sentó en una banca del parque, sola, sintiendo el mundo pesar en la espalda. La vida parecía haberle dado la espalda, pero ahí es donde entra esa belleza de las sorpresas. Doña Dalva, vecina de sonrisa fácil y ojos atentos, apareció como un soplo de humanidad. Sin pensarlo 2 veces, soltó las bolsas, tomó las manos de la amiga y dijo: «Señora, se viene conmigo». Así de simple, sin juicio, sin demasiadas preguntas. En casa de Dalva, humilde pero llena de afecto, Amelia sintió por primera vez en años lo que era ser acogida de verdad. Un té caliente, un sofá suave y principalmente un oído atento. Dalva no quería saber de pasado o de culpas. Solo quería ofrecer compañía, calor humano, empatía. Y en ese silencio entre sorbos de té y sollozos contenidos, Amelia encontró algo raro. Un hogar que no necesitaba ser grande para ser acogedor. Esta actitud de Dalva no fue solo un acto de bondad, fue una lección de empatía en la práctica. ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien que necesita solo un gesto simple, una mirada, una pregunta sincera, una puerta abierta? Doña Amelia vio ahí que todavía había espacio en el mundo para quien elegía el bien, aún sin lazo de sangre, y ese pequeño gesto encendió una chispa dentro de ella, que tal vez, solo tal vez, la vida todavía podía sorprender. Mientras tomaba té en la sala de Dalva, Amelia finalmente soltó el secreto que guardaba desde hacía décadas. Había ahorrado en silencio nada menos que $2 millones. La reacción de Dalva fue de puro asombro, claro, pero sin juicio. ¿Para qué tanto secreto? Tal vez te preguntes. La verdad es que doña Amelia nunca confió en que la hija entendiera el valor detrás de ese dinero. Para ella, esa cantidad era más que billetes, era propósito. Durante la vida, Amelia cosió ropa, lavó patios, hizo de todo un poco, siempre guardando cada centavo como quien planta una esperanza. Ganó una herencia del padre, la multiplicó con sacrificio, pero nunca le contó a nadie. ¿Por qué? Porque sabía, el respeto no se compra, se conquista. Y si tenía un plan con ese dinero, era claro que no era para Carla, ni para Sandro. Era para quien supiera ver el valor de un alma buena. Esta revelación cambió todo, no solo porque era una fortuna, sino porque mostraba quién era doña Amelia de verdad. Pudo haberse escondido detrás de la humildad, pero su grandeza estaba ahí, silenciosa, planeada. Y en ese momento, entre las lágrimas y el alivio de compartir el secreto, tomó una decisión: usar esa riqueza verdadera, no para vengarse de la hija, sino para dejar un legado que comenzaría con gratitud. Gratitud es una de esas palabras que decimos mucho,
pero sentimos poco. Doña Amelia, sin embargo, se empeñó en sentir y actuar. Después de todo lo que vivió, eligió retribuir el gesto de Dalva con lo que tenía más preciado: reconocimiento. Ayudó a la vecina con arreglos en la casa, en las medicinas del marido, hasta en las cuentas atrasadas. No como caridad, sino como quien dice: tú me viste cuando nadie más quiso. Y eso, para ella, valía más que oro. Pero Amelia sabía que también necesitaba empezar de nuevo. Por eso, se mudó a un hogar de ancianos, sencillo pero lleno de respeto. Ahí nadie la trataba como peso. La llamaban por su nombre, la invitaban a platicar, hasta elogiaban las historias que contaba. Y eso, mi amiga, es el tipo de cuidado que ningún dinero compra. Por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. No solo viva, perteneciente. Este nuevo comienzo fue silencioso, pero poderoso. Mientras Carla trataba de ignorar el vacío que la madre dejó, Amelia florecía en un ambiente donde el respeto era regla. Plantaba flores, preparaba café y poco a poco fue entendiendo que, aun después de tanta humillación, la vida todavía podía ser dulce. Y ahí es donde está la magia. Cuando retribuyes con amor lo que recibiste con desprecio, el mundo responde, a veces hasta en forma de paz en el pecho. Doña Amelia no quería aplausos, mucho menos reflectores. Por eso, su donación al hogar de ancianos se hizo sin escándalo, una verdadera donación anónima. Nadie sabía el valor exacto, pero los cambios hablaron por sí solos. Paredes pintadas, cuartos renovados, un jardín nuevo brotando justo ahí donde antes solo había olvido. Su dinero se volvió dignidad compartida, y mira qué ironía tan bonita, el lugar que la acogió ahora florecía con su generosidad. Lo más increíble es que no esperaba nada a cambio. No quería placa con nombre ni mención en periódico. Solo quería devolverle a la vida un poco de lo que había aprendido con el dolor. Transformó riqueza material en confort emocional. Y eso sí es riqueza verdadera. El hogar se volvió referencia. Los ancianos sonreían más, y los cuidadores empezaron a trabajar con más ligereza. Todo porque una mujer que fue despreciada eligió donar, no vengarse. Y este gesto enseña más que muchos discursos por ahí. Porque donar cuando se es rico es fácil. Difícil es mantener el corazón generoso después de haber sido humillada. Amelia mostró que el respeto es la herencia más noble que alguien puede dejar. Y en aquel hogar, cada rinconcito arreglado contaba un pedacito de su historia. Una historia de redención que, en lugar de gritar por justicia, susurraba: todavía vale la pena creer en el bien. Entre tantos dolores y nuevos comienzos, había una certeza en el corazón de doña Amelia. Samuel merecía más. Y no solo más cosas, más valores, más ejemplo, más dirección. Por eso, decidió que el regalo más grande que le dejaría al nieto no era solo el dinero, sino la enseñanza de cómo usarlo. Solo podría acceder a los $2 millones cuando cumpliera 18 años. Hasta entonces, debería crecer aprendiendo lo que realmente importa: respeto y carácter. Se sentó con el niño, lo miró a los ojos y le dijo: el dinero es solo papel, Samuel. Lo que vale es lo que haces con él. Palabras simples, pero que resuenan como herencia de sabiduría. Amelia no quería crear un joven rico, quería formar un hombre de verdad. Y ese tipo de legado no se construye con domingo, sino con ejemplo, con el tipo de amor incondicional que resiste hasta el rechazo familiar. La convivencia de los dos en el jardín del hogar se volvió ritual sagrado, sin prisa, sin presiones, solo enseñanza silenciosa, en cada plática, en cada dibujo, en cada abrazo. Samuel absorbía todo como una esponja, y Amelia sonreía por dentro, porque sabía que, aun habiendo sido expulsada por la hija, estaba plantando ahí el futuro de alguien que, de verdad, merecía su amor. Un legado invisible pero poderoso, hecho de empatía, dignidad y propósito.
Cuando los chismes empezaron a circular por el barrio sobre tal donación millonaria, Carla no lo podía creer. ¿Mi mamá? ¿Esa viejita costurera? Pero bastó conectar los puntos, el hogar arreglado, los rumores, el comportamiento del hijo, para que la ficha empezara a caer, y el corazón se helara. La mujer que había tratado como un estorbo escondía una fortuna, no una herencia cualquiera, sino una oportunidad de reescribir todo, demasiado tarde. Movida por la desesperación y tal vez por orgullo herido, Carla fue hasta el hogar de ancianos. Encontró a Amelia serena, con un libro en el regazo y Samuel al lado. Trató de justificar, confrontar, hasta exigir, pero Amelia, firme y calmada, cortó como navaja. Lo que es de la familia es el respeto, y eso tú lo perdiste. Listo. Bastaron esas palabras para que Carla entendiera que ningún dinero en el mundo compra dignidad, mucho menos amor incondicional. Salió de ahí como entró Amelia aquel día de la expulsión, cargando el peso del desprecio. Solo que ahora el desprecio venía de la propia conciencia. La humillación que causó regresó como eco. Samuel permaneció al lado de la abuela, en silencio, como quien elige con quién quedarse sin decir una sola palabra. ¿Y Carla? Sintió en carne propia lo que significa perder a alguien no por la muerte, sino por falta de respeto. Y ya no había tiempo para dar marcha atrás. La vida, a veces, escribe sus finales más bonitos en las líneas de la simplicidad. En el hogar de ancianos, doña Amelia encontró más que refugio, encontró propósito. Pasaba los días enseñando costura, contando historias, plantando flores, y cada sonrisa que recibía a cambio era una medalla invisible, de esas que uno carga en el corazón, porque ahí era más que una anciana, era ejemplo vivo de resistencia, respeto y empatía. Con el pasar de los meses, Samuel visitaba con frecuencia, llevaba dibujos, sonrisas y la presencia sincera de quien ama sin pedir nada a cambio. En una de esas visitas, escuchó de la abuela una más de sus lecciones. La mayor herencia no es el dinero, mijo, es la manera como tratas a quien te ama. Palabras que se grabaron en el corazón del niño como promesa de vida. Y mientras el columpio del jardín crujía suave, el mundo parecía correcto ahí. Ya Carla, del otro lado de la historia, enfrentaba noches mal dormidas y silencios ruidosos. Descubrió que la mayor riqueza que perdió no estaba en cofres, sino en el abrazo que rechazó, en el gracias que nunca dio. Y Amelia siguió en paz, sin rencor, sin rencillas, solo con la certeza de que había dejado el mundo un poco mejor de cómo lo encontró. Porque al final el verdadero legado no se mide en dólares, sino en el amor que uno esparce por donde pasa. Y tú, ¿ya te pusiste a pensar en cuántas doña Amelias existen a tu alrededor? Gente sencilla, silenciosa, que solo quiere ser vista con un poquito de respeto. Tal vez sea tu abuela, tu mamá, una vecina o hasta tú misma. La gran verdad es que todos cargamos historias y muchas veces los mayores tesoros están guardados en las personas que más fueron despreciadas. ¿Qué harías diferente si supieras que esa persona que ignoraste escondía no una fortuna en dinero, sino un corazón gigante? ¿Cómo anda tu forma de tratar a quien te ama gratis? La vida es rápida y a veces, cuando la ficha cae, ya es demasiado tarde. ¿Qué tal si aprovechas hoy para valorar a quien merece, dar un abrazo apretado, escuchar sin juzgar o simplemente agradecer? Si esta historia te emocionó, ¿qué tal si compartes este mensaje? Dale like al video, compártelo con alguien que necesita escuchar esto y suscríbete al canal para no perderte más historias que tocan el alma. En los comentarios, cuéntame. ¿Ya conociste a alguien que fue desvalorizado, pero mostró un valor que nadie se imaginaba? Me va a encantar leer tu historia. Leo cada comentario con mucho cariño.